después de su día de descanso tras la goleada ante los Xolos de Tijuana, podemos decir se han sacudido una ligera presión después del antecedente de la eliminación en Leagues Cup y de esta manera hilar dos victorias. Y bueno, también existe existió, Adal, podemos percibir la incertidumbre por parte de la ausencia de Armando La Hormiga González, tanto de la afición como del club. Sin embargo, la confianza está en el 100% tanto en Ricardo Marín y en Ángel Sepúlveda, que ojo, Ricardo Marín, pues ya también 2 juegos de manera consecutiva marcando. Respondía al técnico Milito que la decisión de ir con las alas, le llamo yo, aunque a algunos en el fútbol 11 no les gusta ese término, pero con Sandoval por un costado, con el propio Camberos por el otro, eso, dice Milito, responde a la ausencia de algunos lesionados. Te pregunto justamente cómo va la enfermería de Guadalajara. Sí, buena pregunta. El caso de Brian El Cotorro González es la situación más extrema de los elementos, ya que presentó un desgarro. Todavía le queda tiempo por recuperarse entre 1 a 2 semanas, mientras que Daniel Aguirre está en veremos en este transcurso de semana y los que ya están disponibles es el caso de José Castillo y Richie Ledesma. Ellos ya disponibles entonces para el partido ante los Tuzos del Pachuca. De acuerdo. ¿Y puede seguir repitiendo esta formación ya cuando tenga a los titulares habituales o de pronto quizás se convence, ¿qué sabes tú, Diego, para darle más minutos a los juveniles mexicanos, Sandoval y Camberos? Sí, Gabriel Milito evalúa día a día, o sea, si le salieron las cosas, en cuanto inicia la semana, comienza la evaluación desde cero, que hay que tomar en cuenta. Gabriel Milito aprendió desde aquella ocasión en la que Luis Romo recayó de lesión por apresurar su regreso. Desde ahí él ha determinado regresar a la actividad de menos a más, y bueno, seguramente en el caso de José Castillo será así, en el de Richie Ledesma solamente fue molestias en la rodilla, por lo tanto se ausentó en este partido, pero lo de Hugo Camberos ha dejado buenas sensaciones. Entonces, todo depende de lo que se haga en la semana en cuanto a la exigencia de cada elemento. Oye, Diego, te mando un abrazo. ¿Sabes si ante la salida de La Hormiga el titular en el eje del ataque ya es Marín o todavía esto no es un hecho? Es Ricardo Marín, Pietra. Es Ricardo Marín y atrás está Ángel Sepúlveda. Gracias. Pues sí, respondió con doblete, ni más ni menos. Nada más. 4K. Perfecto, Diego, ¿algo más? Sí. No, solamente esto y bueno, el tema positivo es que recuperan la confianza después de la eliminación con el Leagues Cup y esperando contra Pachuca, saben que es un duelo complicado, posteriormente San Luis y Pumas y está cerca también el Clásico Nacional, así que el tema anímico debe estar de manera consecutiva. Perfecto, Diego, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes, saludos. Por cierto, reconocimiento también para la operación del Estadio Akron. Sí. Porque algunos criticones ahí dicen, hombre, que no que había quedado muy bien el drenaje y demás. Quiero ver que otros estadios respondan así a la cantidad de agua. Nivel mundial, de verdad, felicidades porque lo han hecho muy bien. Pietra, los primeros 2 goles como copia en calca, ¿no? 2 peinadas, 2 remates, adentro. Pues le funcionó de maravilla por las ausencias o lo que me digas, colocar a los 2 rápidos, Camberos y Sandoval por los costados porque el esquema defensivo del Loco no funcionó. Este es un penal clarísimo. Marín hace 2 goles, 5. Llegaba mucho el Guadalajara, le faltaba esto. Con o sin La Hormiga, le faltaba esto y ahí está. Gana y gana bien. Y luego como que la confianza de siempre, ¿no? Bueno, hasta Campillo hizo gol, pero la confianza de siempre que permite que Xolos aparezca en el juego y les haga 2. Acá está el de Campillo. Sí. Define bien, delantero. El goleador. Roberto Alvarado siempre, ¿no? Apareciendo siempre en la ofensiva de Guadalajara. Yo creo que era cuestión de tiempo, justo lo platicábamos. Si Armando González hubiera estado, seguramente el mismo resultado hubiéramos tenido, porque Chivas jugaba bien, genera mucha jugada ofensiva y era cuestión de tener la contundencia. Eso es justo lo que acabas de decir, probablemente lo criticable, Adal. Que no tenga los 90 minutos redondo, que tenga lapsos en los que es entendible, estás ganando 3-4-0, pueda venir una relajación, pero quizá ponerle atención más a que los 90 minutos Guadalajara esté en el mismo tono es la siguiente misión de Milito en Chivas. Sobre todo, Toño, lo que yo veo es los 2 goles de Xolos, dentro de las cosas a mejorar, porque siempre va a haber cosas que no puede ser, los 2 goles en la marca de Rey.
De acuerdo. Había ingresado. Cuando él había sido muy seguro en los partidos, sobre todo los que había iniciado. Y ahora los 2 goles son en su marca. La buena noticia es que vienen de regreso los centrales, ¿no? O sea, ya viene Aguirre, ya viene Castillo, ¿no? Entonces es una muy buena noticia. Le viene muy bien a Camberos. El partido de Camberos es buenísimo, ¿no? Pero de verdad traía loca la saga de... Desequilibrante al Gran partido. Ahora, hace rato preguntabas, Adal, sobre el tema de cómo está el tema de los lesionados. Sí me da la impresión, tomando como base lo que hizo la temporada pasada, que cuando estén bien Cotorro y Ledesma, creo que va a optar por ellos. En la temporada pasada, en los partidos más bravos, porque la temporada pasada arrancó con Gobé y con Brian. Y luego, ¿qué pasa? Cuando vienen los partidos bravos contra Cruz Azul y Toluca, me parece que además son de manera consecutiva, ahí Veloso la cancha. No, o sea, Milito, cuando vienen los partidos un tanto más complicados, ha sido precavido y no lo digo como crítica. El clásico. El propio clásico, exacto. O sea, no ha tenido problema en, ¿sabes qué, Brian? Andas bien, arrancaste bien, pero necesito al Oso. Y allá va el Oso de arranque. O en estos momentos sí imagino que más allá de lo bien que atacan los 2 jóvenes que lo hacen muy bien, creo que va a ser un tanto más equilibrado. Pero, o sea, dices, Brian, ¿te refieres a Brian Gutiérrez o a Brian Gutiérrez. Ah, ok. Sí, a Brian Gutiérrez. Porque el tema acá pasa, todos quisiéramos, creo, o vamos a coincidir, que Sandoval y Camberos merecen más y harían mucho más si tienen... No, y van a jugar mucho. La pregunta es, ¿y a quién quitas? Es que ahora los puso de carrileros. Claro. Puede ser que no los ponga de carrileros. Van a jugar mucho, pero ¿a quién no quitas? sé, es que no de titulares. Yo creo que no de titulares, pero como refresco van a tener mucha actividad. Lo que sí nos muestra el Guadalajara es que sí tiene mucho plantel de mexicanos, mi loco. Mucho plantel el Guadalajara, al grado de que con las lesiones y con las ausencias el equipo responde y responde muy bien. Tal vez en este partido contra Tijuana hasta mejor que haber tenido al Cotorro y a Richie Ledesma, porque estos 2 son más rápidos todavía y tuvieron desequilibrante al 100 Camberos y muy bien Sandoval por la derecha también. Entonces eso es lo que tiene el Guadalajara. Ya regresan Richie Ledesma, Castillo, y entonces sí coincido, serán los titulares, por lo menos el Cotorro, Richie Ledesma, y puede utilizar a Sandoval porque ya lo usó varias ocasiones de titular, Camberos de refresco, pero sí van a tener mucha más actividad, por lo menos Camberos en la temporada que lo que había tenido antes. Yo sí creo, Gus, que tiene que buscar. El tema es que va a tener que modificar seguramente para darle cabida. ¿Quieres verlos ya titular a los Me gustaría mucho, sí, me gustaría. Pero entiendo que estoy con Toño. De carrileros no, porque los puestos son de Richie y del... Que además los perdieron la titularidad, entre comillas, por lesión. Por lesión. Porque además Cotorra estaba jugando espectacular, estaba volando. Y ellos no son carrileros. No los son utilizó acá como un recurso. Pero en ese 5-3-2, que es el más habitual, a veces 5-2-3, ¿dónde los pones? Sí, qué lindo problema, ¿no? Cualquier entrenador quisiera tener este tipo de problemas, de tener tanta variante. Yo soy de la idea de que si Brian González perdió la titularidad por lesión, tendría que respetársele ese momento, porque además también estaba viviendo un gran momento en potencial ofensivo el Cotorro González. Y lo de Camberos, que había arrancado muy bien, y luego hubo un apagón en su carrera en Chivas, sobre todo porque su gente alrededor comenzó con que ya tenemos ofertas para que te vayas a Europa, la clásica que le marean la cabeza al jugador. No llegó nada, y hoy afortunadamente Milito y la directiva han hecho un trabajo ahora sí que quirúrgico con el futbolista, mental, físico y futbolístico, al grado de que lo tienen otra vez de regreso en el nivel, y ahora sí probablemente pueda llegar a venir un seguimiento por él, porque de que es un gran jugador y que lo estuvieron viendo en el sub-20 de la CONCACAF no tengan ninguna duda, pero tiene que ser constante y regular. ¿Y a quién quitamos? Yo quitaría a Camberos, yo pondría a Brian González. No, pero otra vez, ellos son los titulares. No son ya está. Sí. ¿Dónde pones para sacar el mayor provecho? Sí. Que entiendo te da muchísimo viniendo de atrás hacia adelante. Te da muchísimo. Sí. Pero también pierdes porque le estás pidiendo. El compañero del Piojo que juega por detrás del punta, creo que ha estado ahí a veces Efraín, a veces Jordan, a veces Castañeda, ¿no? O sea, pero es un interior. Sí. En el 5-3-2 es un volante mixto. Efra como interior tuvo un gran partido. Claro. Y todavía tienes a Jordan, ¿no? Por eso decía yo, si los quieres poner, va a tener que modificar el dibujo táctico. Pues... En el 5-2-3, solamente Sandoval cabría si juega por detrás del delantero. ¿Y a cuál al Piojo lo pones de volante? De los dos de titular, si te dijeran uno, Camberos o Sandoval. Sandoval. Y ha jugado más. Ha sido más Y regular. es creo que más fácil de adaptar al 11 también. O sea, mueves menos el parado si incorporas a Sandoval que si tratas de... ¿Ya domina Guadalajara la línea de 5?
Sí. Yo creo que sí. Plenamente. Sí. No tendrías por qué moverla. Aunque No tendrías por qué ahora moverla. Reyes falló, ¿no? Que regularmente acabas de decir, no lo hace. Sí, aunque como bien decía Toño no es hace el rato, titular en la- ahí No, es vienen el los titular. titulares, ¿no? Ahí vienen Sí. los titulares. Yo no le movería el dibujo táctico si ya lo tienes dominado y te está dando resultados y ya comenzaste a ser concreto en el ataque, no tendría por qué moverle tácticamente. Como dicen en inglés, es un happy problem. Vamos a escuchar Andas reacciones. muy Loco, Abreu, entonces hay que... ¿Otra vez para que te entiendan en el vestidor de Chivas? Bienvenidos, No, o sea, bienvenidos. así se habla en el vestidor de Chivas, happy problem, five. ¿Sí? Exacto. Hay que estudiar inglés, No, yo sé, otro normal, idioma. no, Diría el no, Loco Abreu, no te entendí. Te faltó decir el box to box y el Right, Oso González exactly. box Pero es to que box. I para agree. saber hablar inglés no necesariamente necesitas haber nacido allá. O sea, escuela, no. estudiando Sí, curso. claro. Quien Bueno, no sepa inglés Toñito es lo porque no domina quiere, y hay porque tantas vivió un Dichosos los que vivimos en Chelsea y aprendimos otro. Ah, sí, vive cerca de Caray. mi, cerca de mi Ya se barrio. agrandó. Como ya se agrandó, Gustavo, mejor vamos a escuchar. Raro, qué raro. Normal. Ya se agradó, sí, bien. Normal. Así llegó, así llegó. No, así ya venía. Así nos lo mandaron. Vamos a escuchar las reacciones tan polémicas de Sebastián Abreu. De lo que no fue bueno el primer tiempo, lo que resaltó el segundo tiempo, en esas divisiones que hacemos los entrenadores, el primer tiempo perdimos 3-0, el segundo empatamos 2-2, es que hay carácter, y hubo carácter desde el juego, y hubo carácter desde la toma de decisiones, los riesgos de quedar muchas veces en el mano a mano. Pero indudablemente de que todo esto es, en el proceso eso que tenemos muchos jugadores jóvenes, nosotros somos el equipo que más minutos tiene de menor, por ejemplo, que utilizamos más mexicanos que Chivas, pues tenemos 8, porque Chivas tiene eso, ¿cómo que le llaman los mexicoamericanos? Pero mexicanos tenemos más nosotros en cancha que Chivas. En ese proceso que vamos, este tipo de partidos también te da un crecimiento de maduración muy bueno para lo que nosotros queremos visualizar a mediano y largo plazo. A ver, para efectos de ponerle picante a la conversación, está bien, ¿no? Que lo diga Loco Abreu. Insisto, No, para porque es efectos una de falta de generar respeto. polémica. No, a ver, mexicano, un mexicoamericano es está bien. mexicano. Tú te no. estabas burlando de mí cuando recién me estaba yo sentando. Sí. Pues entonces le quisiste poner picante. Le El quise Loco poner a está lo bien. que él dijo. No, porque, a ver, parte esto de una falta de conocimiento de lo que dice la Constitución. No hay mexicanos, mexicoamericanos, Estoy de acuerdo. son mexicanos. Punto. Y por otro lado, sí utiliza muchos mexicanos y jóvenes también. El Loco. Yo me preguntaba, ¿por qué le dirán el Loco? ¿Por qué le dirán? Dije, pues ya sé, ya entendí. No, mi Loco, pues son mexicanos, son mexicanos. Ahora. Por eso juegan en Chivas. Tú también tienes una buena cantidad de mexicanos. Es cierto, el América también ha jugado hasta con 9, ¿eh? Y la cota esta de menores ya también, o ya la cumplió, está por cumplirle el América. El Guadalajara juega con mexicanos, mi Loco, y mira que me caes muy bien. Me caes muy bien, pero ahí sí te equivocas. Pero tú decir en qué se equivoca, Pietra. Porque dice dime. que alinearon o jugaron con más nacidos en México, para dejarlo polémica, y no es así. Porque No es ellos así. arrancaron con 8 y Guadalajara arrancó con 10. Pues, Solo nacidos en México. Nacidos en territorio bueno, mexicano. pero este Solo uno nació en Estados Unidos, Efra Álvarez. Hablo de nacer. Ya olvidó del término y demás. Hablo de nacer. Guadalajara con 10 y Cholos con 8. Entonces, pues, no tiene razón. Y luego, aprovechando todo esto, el Guadalajara, y creo que hace muy bien, se sube a toda esta polémica en redes sociales y empieza a dejar en claro que los que marcaron los goles son nacidos en México. Por ejemplo, así el primero de la noche anotado por Sandoval, del meritito Boca del Río, Veracruz. ¡Anda! muy bien, muy bien. Pues, digo, fact. Luego, Y con un lenguaje que lo avala. doblete de Ricardo Marín de la Ciudad de México para el mundo. Hechos, Chilango. factos. Chilango. Factos. Sí, El oriundo de Salamanca, Guanajuato, Roberto Alvarado, marcaba el cuarto gol de la noche. Venga. Está bien. Chivas lo hace bien. Y luego, mira. Diego del Campillo de niñito Durango. Durango. Le firmaba faltó así el alacrán. El quinto de la noche para concretar Vecino la de manita. Entonces, Está bien. eso de que el idioma. Y tal. Sí, a ver, Mira, Chivas no hizo mexicanos mal. con el five. El problema Mira. es el de concepto del Loco Abreu, de querer hacer alguna distinción. Pero ¿por qué me estaba Ahí diciendo a mí están. que yo hablo en inglés y que así se habla en el vestidor? Estaba hablando Porque estudió. sobre ¿Ya lo ves? que dijo ¿Ya el ves? Loco. Porque Es estudió una crítica a lo que dice el Loco Abreu. Mira, ahí está. 8 de Tijuana nacidos en México, nacidos, que abrieron sus ojitos por primera vez en este planeta, en territorio mexicano, y de Guadalajara. Lloraron en español.
Pues acá el loco. No, pero además, por ahí decía, loquito, "Oye, es que-" no, y yendo más allá, Brian Gutiérrez no habla ni español. Ay, no, lo habla y bien. ¿Y sabes por qué? Porque comer aguachile desde chavito sí te representa decir 2, 3 peladeces por el, ¿Alguna vez el picor. Cuando Washington, Sebastián Abreu era jugador, y le decían el loco, alguna vez lo entrevisté y le dije, ¿por qué te dicen loco? Y me contestó, porque estoy loco. Bueno, ya, este tipo de cosas confirman. Y decir de esto de los mexicanos, que ellos jugaron con 8 o menos, lo que sea, es como si Guadalajara cada partido saliera y dijera, es que mi rival me superó porque jugó con 8 extranjeros. No lo dicen, ¿verdad? Y No lo dicen, no lo dicen, pero tu dato que acabas de dar con todo de imágenes, lapidario, mi Adel, te felicito. No, a mí no. Lapidario. No los alineé. A Milito. Hay que agradecer. Diego, muy A bien. mí se me preocupa la falta ¿Qué te- ahora, recientemente ¿qué te- alrededor del fútbol mexicano, que no podemos entender que la Constitución dice que sus padres son mexicanos. No, En pero Estados espérame, Unidos, ahí eres mexicano. Ahí sí ya es meterte en otro lío, porque No, Santiago... pues es que de ahí arrancó el problema, lo Abreu. Pero Santiago Jiménez es mexicano y no puede jugar en Chivas. Está bien, pero los Bajo que los están aquí... estatutos de- Pero él no nació en Pero es mexicano. Pero es bajo mexicano. Ayer todo este problema se deriva porque Loco Abreu quiso hacer una distinción entre mexicanos que no se debe hacer porque los que nacieron en Estados Unidos con padres mexicanos son mexicanos. Pero también, ¿sabes qué, Biloco? Empataste el segundo tiempo. Tienes razón, 2-2. Marcador moral. Ya le estás pegando mucho, loco. Déjalo. pero Es de casa, nos cae bien. Pero sí fue súper. A ver, si te meten 5, yo creo que... Tijuana llegó al estadio Akron con el invicto intacto después de 4 jornadas, sin un solo punto perdido en lo que iba de la apertura 2026, en zona de líderes con 10 unidades, y salió con 5 goles en contra, con la cara al suelo y con el técnico uruguayo diciendo en conferencia de prensa algo que ningún aficionado rojiblanco le va a perdonar tan fácil. Vamos a hablar también de 2 canteranos que jugaron tan bien que el propio Milito tuvo que salir a decir públicamente cuándo van a volver a la banca. Y eso dice mucho más de lo que parece a primera vista. Del delantero que está borrando con resultados el nombre del goleador que se fue a Europa y que en 2 partidos ya tiene 3 goles a su favor. Y de una pregunta que el rebaño lleva meses sin poder responder con claridad y que esta noche empezó a contestar con los pies sobre el césped del Akron. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. Abran el expediente de la salida de Armando González porque hay números que recién ahora se pueden poner en orden y que explican mucho mejor de lo que se dijo en su momento cómo se resolvió esta novela de mercado. La Hormiga se va al Olympiacos de Grecia en una operación cerrada por $12 millones, cifra que corresponde al 80% de su carta, mientras Chivas conserva el 20% restante, la misma fórmula que el club ya había usado con Mateo Chávez cuando lo vendió al AZ Alkmaar. La cláusula de salida del delantero estaba fijada en 15 millones, y la primera oferta que presentó el club griego apenas rondaba los 6 millones de euros, una propuesta que la directiva rechazó de entrada. Recién con la tercera oferta, ya cerca de las condiciones que pedía Verde Valle, se destrabó todo. González firmará contrato por 5 temporadas y un salario que rondaría el 1,5 millones de euros por año, cerrando así una carrera en Chivas con 29 goles oficiales. 2 títulos de goleo consecutivos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Y el mérito de ser el primer mundialista mexicano de la Copa del Mundo 2026 en dar el salto a Europa tras el torneo. Lo que resulta más difícil de ignorar cuando se revisan los datos completos es que González se fue en medio de una sequía goleadora que ya llevaba 7 partidos sin anotar, contando los últimos de la fase regular anterior, los 5 del Mundial y los primeros de esta apertura. E incluso Milito decidió no utilizarlo en el partido ante Santos Laguna. El mismo choque donde Ricardo Marín rompió esa sequía colectiva del ataque rojiblanco con un gol que terminó siendo el primero del equipo, después de 7 jornadas sin que ningún delantero encontrara la red. Esa coincidencia no es menor. El titular que se iba a Europa ya no estaba anotando y el titular que se quedaba empezaba ya a anotar justo cuando más se necesitaba una respuesta.
y esa respuesta llegó completa el sábado ante Tijuana. Marín, el 4K, el hombre que Milito eligió para cargar con la responsabilidad más pesada que existe en Chivas cuando falta el goleador titular, firmó un doblete en la primera mitad. Cabezazo al minuto 31 tras un córner trabajado durante la semana y definición fría desde los 11 pasos al 45 para el 3-0 antes del descanso. Con ese doblete, Marín llegó a 3 goles en sus últimos 2 partidos como titular y se metió en el 8º lugar de la tabla de goleo del torneo. Y entonces pasó algo que la transmisión oficial no mostró, pero que sí captó una cámara independiente en la banda. Cuando Milito lo sustituyó en el complemento, no fue el cambio protocolario de un técnico que saca a su jugador porque ya cumplió. Lo abrazó fuerte, le habló al oído, y ese gesto dijo lo que ninguna conferencia de prensa puede decir con la misma claridad, que ese lugar en la delantera ya es suyo y se lo ganó con goles, no con la ausencia del otro. Presentemos los hechos en orden, porque cuando se ven juntos sobre el mismo partido, la conclusión sobre el resto del ataque rojiblanco es inevitable. Hecho 1. Santiago Sandoval, 18 años, abrió el marcador al minuto 23 con un cabezazo tras una jugada de pelota. Parada ensayada en la semana. Ella venía de marcar 2 goles en 3 minutos en la liguilla del Clausura, pasado ante Tigres, en la serie que metió a Chivas en semifinales. Hecho 2. Milito lo describió en conferencia como un jugador distinto que no aparece cada año y contó que se dio cuenta de su potencial desde el segundo entrenamiento de la pretemporada, no después de un mes de trabajo, al segundo entrenamiento. Hecho 3. Hugo Camberos, 19 años. Novato del año de la Liga MX hace apenas 1 año y medio con 875 minutos, jugados bajo el técnico anterior. Pasó a acumular solamente 136 minutos en el primer semestre con Milito. Una caída que lo mandó tan al margen que tuvo que ir a buscar protagonismo con la selección mexicana sub-20, donde terminó siendo campeón de CONCACAF, máximo goleador con 5 tantos en 5 partidos y MVP del torneo, mientras en su propio club apenas era considerado. Hecho 4. Recién la lesión de un titular le abrió la puerta, y el sábado ante Tijuana fue una de las figuras de la noche junto a Sandoval, con energía, desequilibrio y presencia constante en las jugadas de peligro. El veredicto es el siguiente. Ambos canteranos, formados en Verde Valle, jugaron el mejor partido de su temporada, en una goleada de 5 goles, y el propio Milito salió después a decir que cuando regresen los carrileros titulares, Camberos y Sandoval volverán al banco. Lo dijo sin rodeos que sí lo pueden hacer, pero que necesita que tengan más frescura para atacar, porque el sistema exige que los carrileros de oficio retrocedan y cubran, algo que a él le pide sacrificarlos ofensivamente. El patrón que estos hechos construyen es el de un club que trata a sus canteranos como soluciones de emergencia, mientras esperan que regrese la jerarquía previa, incluso cuando esos mismos canteranos ya demostraron en la cancha, con números concretos y con un resultado que no deja lugar a interpretación, que pueden sostener el nivel que el equipo necesita. Y el propio Milito, sin quererlo, dejó Torboafa estar a pista incómoda al advertirle a Camberos que su gran desafío ahora es mantenerse, porque la competencia interna es enorme. Lo que ese comentario revela, más allá de la intención, es que la competencia de Camberos ya tiene fecha de regreso marcada en el calendario médico y que su titularidad no depende solamente de lo que él haga en la cancha, sino de cuándo se recupere otra persona. Si llegaron hasta acá es porque el Chivas les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. El americanismo de Guadalajara, disculpen, el cruzazulismo no. El rebaño rojiblanco tiene todo el derecho de estar harto de esta historia particular, porque no es la primera vez que un entrenador extranjero sale a cuestionar la mexicanidad de este club. Y esta vez la crítica vino de alguien que además fue ídolo histórico como jugador de Cruz Azul, uno de los rivales directos de Chivas en la Liga MX. Sebastián Abreu, el loco Abreu, salió a la conferencia posterior a la goleada de 5-2 y en lugar de reconocer que su equipo simplemente fue superado, buscó otra narrativa. Dijo textual que Tijuana es el equipo que más minutos tiene de menores, que utilizan más mexicanos que Chivas, que tienen 8 porque Chivas tiene esos, ¿cómo se les llama? Los mexicoamericanos. Pero mexicano tienen más sellos en cancha que el rebaño. Hagamos el cálculo que la afición ya está haciendo en redes desde el sábado en la noche.
Chivas tiene una política única en el fútbol profesional de América Latina. Solamente puede alinear jugadores mexicanos. Sin excepción, ni uno solo extranjero, una regla que nació como bandera de identidad del club y que incluye a los mexicoamericanos, futbolistas nacidos en Estados Unidos, pero mexicanos por pasaporte, por selección y por historia familiar. Efraín Álvarez, nacido en California, es uno de ellos. Y esa misma noche fue pieza clave del mediocampo que presionó, recuperó y transicionó durante los primeros 45 minutos que le dieron a Chivas la ventaja de 3-0 antes del descanso. Ese dato, el de que el jugador que Abreu descalifica con su propia clasificación fue parte directa de la arquitectura de la goleada, no apareció en ningún momento de su conferencia. Tampoco apareció que si se usa la propia lógica del entrenador uruguayo, Chivas alineó de entrada con un solo mexicoamericano, Efraín Álvarez, y con 8 jugadores nacidos en territorio mexicano, exactamente la misma cantidad que Tijuana según su propio conteo. La diferencia es que los de Chivas convirtieron 5 goles y los de Tijuana no pudieron sostener el partido ni con esos 8 jugadores que su técnico presenta como argumento de superioridad identitaria. La afición rojiblanca tiene todo el derecho de preguntarse por qué. Después de perder por 3 goles de diferencia, la salida elegida por un entrenador fue cuestionar la mexicanidad de 2 canteranos formados desde niños en las fuerzas básicas de Verde Valle, en lugar de simplemente admitir que el plan de Milito funcionó mejor. No es una defensa de un principio deportivo, es un mecanismo para desplazar la conversación de donde duele, que es el marcador, hacia donde el propio Abreu cree que puede controlar mejor el relato, que es el discurso identitario. Y la respuesta del club llegó rápido y sin necesidad de un solo comunicado extenso. Una imagen de Camberos y Sandoval festejando con una sola palabra, cambiando la O por el número 5 del marcador. Sin discurso, sin réplica textual, solamente el resultado y los nombres de 2 jugadores que, según la clasificación del propio Abreu, también cuentan como mexicanos y que esa noche fueron más determinantes que cualquier frase de conferencia de prensa. ¿Creen que Milito debería replantear su decisión de volver a los carrileros titulares cuando regresen Ledesma y González, después de la noche que tuvieron Camberos y Sandoval? ¿Y piensan que el argumento de Abreu sobre los mexicanos tiene algún fundamento real o fue simplemente la salida más fácil después de una derrota que no esperaba? Échenme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar lo que está pasando en silencio con 2 jugadores del plantel rojo y blanco cuyo futuro en Europa todavía no está cerrado. Y hay un detalle de las negociaciones que cambia completamente cómo hay que leerlo. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba, el rebaño sagrado.